Lida no recordaba cuándo estaba descansando adecuadamente. Toda su vida tuvo una cosa y otra. Crió a su hija sin darse por vencida, cuidó a sus padres, trabajó. Y al jubilarse empezó a trabajar en el jardín. Y trabajo, y al mismo tiempo parece descanso. Y en el aire, y en la frontera, y algún tipo de beneficio. Así regresará Anatoly del trabajo por la noche, así irán a la terraza. Como Lidia preparará té caliente con hierbas. Así que inmediatamente y en el aire fresco del atardecer de verano se siente que aquí está la felicidad. Si se aburrían de sentarse en la terraza de su propia casa, salían a caminar por la costa del mar. En realidad, es muy conveniente vivir literalmente a 300 metros de la franja del río. Lida quería vivir así, junto al mar, y a menudo imaginaba cómo sería en cualquier minuto libre correr a nadar en las frescas olas de color turquesa. Pero ahora, a una edad madura y sabia, la mujer ya no quería esto, sino solo una contemplación tranquila. Cuando miras cómo el agua rueda lentamente sobre el fondo de los pequeños guijarros, cómo los y cómo van dando vueltas con canciones tristes sobre el mar de té. Lida estaba literalmente enamorada de esos minutos tranquilos y sin prisas en los que no había necesidad de apresurarse y no había nada de qué preocuparse. Y junto con Tolik, esos momentos solían volverse también llenos de emociones, alegres, ligeros y agradables. Además, Lida murmuraba encantada sobre la casa. El hecho de que antes las mujeres solo tuvieran una irritación contenida y se considerara una pérdida de tiempo y esfuerzo, ahora les proporciona un verdadero disfrute. Se preparó no solo para su marido, sino también para ella misma, para su propia satisfacción como amante. Y esto también era muy diferente de la vida vieja, polvorienta y sofocante a la que estaba acostumbrada, en la que la comparaban con una segunda piel. Tolik normalmente regresaba del trabajo no demasiado tarde y esperaba ansiosamente el momento en que se sentarían en la terraza con Lida y tomarían un buen té, con diferentes bollos y panecillos, en los que ella era una gran artesana. Y ambos no creían que todo en sus vidas fuera completamente diferente. Podemos decir que Anatoly y Lidia se conocieron por casualidad. Pero este encuentro fue verdaderamente fatídico para ambos. Ella cambió todo y dio paz. Regresó a sus círculos, salpicada de pensamientos que cambiaron su vida, y restableció la paz en los corazones. Lida, desde su más tierna infancia, se consideraba un caballo de trabajo. Al principio, la escuela, donde una niña con grandes lazos blancos y un frente blanco como la nieve, simplemente se vio obligada a convertirse en una caja redonda. Esto decían de ella su madre y su abuela, y Lida les creyó sin decir palabra. Por lo tanto, ella nunca hizo un escándalo, no se esforzó por bajar las barandillas de los estrechos pasillos de la escuela en lugar de bajar las escaleras, no retrasó los libros de la biblioteca de la escuela y, en general, tenía un poco de miedo. Al padre de Lida rara vez se le veía, era diseñador en alguna empresa y por eso solo los fines de semana podía darle algunos consejos a su hija. Por lo tanto, el principal buque insignia de la educación de la niña fue su madre, que también trabajó mucho como ingeniera en la fábrica, y su abuela, que abandonó especialmente el jardín de infancia, donde trabajó durante muchos años, para cuidar a su nieta. Lidia no siempre vivió fácil y libremente, pero no se dividió en juguetes, lo tenía todo, como todos en aquellos tiempos. Los estudios de Lida en la escuela fueron fáciles, porque era una chica inteligente y se esforzaba por aprender todo lo nuevo, antes de que fuera desconocido. Lida estaba muy feliz de conducir hasta el preescolar, donde los jóvenes cultivaban flores a partir de semillas y animales en el patio trasero, por lo que todos fueron amigables con ella y predijeron su carrera como bióloga. Pero no, a medida que crecía, Lida se dio cuenta de que para ella era mucho más prestigioso y rentable trabajar como economista. En la universidad, la niña hizo el primer intento. Así como estudió en la escuela, es fácil y sencillo. Aprobó todos los exámenes con la máxima puntuación y por eso no se sorprendió en absoluto cuando vio su apellido en la lista de estudiantes. Aunque la facultad estaba de moda, no era simple, pero Lida encontró fácilmente un lenguaje común con una chica alegre, divertida, alegre y muy hermosa. Se convirtió en suya en una compañía de estudiantes y rompió muchos corazones. Pero ella no prestó atención a los niños, sino que se esforzó por recibir educación. Un ejemplo de esto fueron los padres de Lida, que se conocieron y se llevaron bien a la edad de 30 años. Se puede traducir con seguridad a la categoría de solo amigos.
Entonces ella se comunicaba con los chicos, como si fueran solo amigos. Muchos de sus compañeros de clase, por cierto, ese tipo de preguntas solo comenzaron aún más. Y apenas se pelearon a puñetazos por el derecho a tratar de cuidar a la inocente belleza Lidochka. Como para compensar la falta de vida personal, Lida era una trabajadora social activa. En el grupo, ella era la vicepresidenta superior y, a partir de ahí, sabía todo y sobre todos. Sabía quién y qué vivía, qué le interesaba, con quién hablaba e incluso qué soñaba. Se han vuelto inolvidables para los participantes gracias a la actividad de Lida. Siempre recordó que no debía olvidarse de llevar una guitarra, patatas y otros atributos de una vida feliz y sin preocupaciones. Además, la niña hizo muchas cosas buenas también para aquellos menos afortunados que, por alguna razón, estaban descontentos con la dirección de la facultad. Varios cálculos por diversos delitos lograron escapar exclusivamente gracias a su oportuna intervención. Ya en el segundo año, los chicos apenas hacían cola en la ventana del dormitorio para tener la oportunidad de charlar con ella, pero la chica respondía a todos con cortesía e incluso negativa. No tenía ningún deseo de entablar relaciones más íntimas con alguien. Porque ella soñaba con ser una buena especialista para empezar, y todo lo demás sucederá. En el grupo paralelo, se enseñaba a un tipo llamado Arcadio Arcasa, como lo llamaban sus compañeros. Inteligente, alto, bueno consigo mismo y, en general, el alma de la empresa. Arcasa fue el primero en ser arrojado a la ambrosía en caso de que el maestro de repente organizara una encuesta inesperada sobre el tema anterior. Y los últimos que deben ser atendidos para los exámenes por los profesores más difíciles y duros. El chico podía hablar de cualquier cosa y, en la mayoría de los casos, solo recibía altas calificaciones. Solo que no había nadie que los agradara con respecto a Arcadius. Su padre simplemente no lo sabía y su madre murió hace un año. Trabajaba como simple ama de llaves en una comisaría de policía local y, después de ella, a Arcasa solo le quedaba una habitación en un apartamento comunitario. Allí vivió, uno como un anillo. Sin embargo, hasta los resultados del estudio, la situación financiera tan pobre del joven no afectó. La valoración de sus notas fue francamente envidiada por la mitad del profesorado, desde el primero hasta el quinto curso exclusivamente. Lida y Arcadi se conocían muy bien, a pesar de que no estudiaban en el mismo grupo, sino en paralelo. Lida, un joven tranquilo y modesto que no se desempeñaba y en general se comportaba excepcionalmente cortés, lo apreciaba como amigo y amigo. A ella le gustaba tener largas conversaciones con él sobre algunos temas distraídos y él siempre encontraba algo con que sorprenderla. Los arcasianos eran valientes, inequívocos y frescos. En otras palabras, a Lida le gustaba charlar con él durante 1 o 2 minutos durante los turnos, y en varios eventos generales se sentaba más cerca a propósito. Tener la oportunidad de intercambiar opiniones. Por supuesto, en un ambiente estudiantil cercano, tales relaciones no podían pasar por alto a los estudiantes, y el novio y la novia los llamaban tanto a los ojos como detrás de los ojos. Pero en respuesta a esto, Arkady solo se avergonzó y se sonrojó increíblemente, y Lidochka se rió virulentamente, lo que causó aún más estrés al chico. Hacía tiempo que comprendía y se daba cuenta de que se había enamorado de la brillante Lida desde la época de los exámenes de acceso. Pero Lida lo percibía solo como un amigo. Y aquí no se puede llegar a ninguna parte, dijo el joven. Al igual que Lida, él estaba fundamentalmente desinteresado. Arcasa no era estúpida y comprendió maravillosamente que Lidia elegiría una exitosa, insolente y que para ganarse los corazones de las bellezas tendría que hacer muchos esfuerzos. Para empezar, al menos, nacer en una familia de nomenclatura, así como recibir una educación prestigiosa y estar dispuesto a ofrecer a una niña, y luego a una esposa legal, no una especie de habitación cómoda en un apartamento comunal, sino inmediatamente un apartamento independiente, preferiblemente un apartamento de al menos 2 habitaciones. Porque ni siquiera intentó ser Lida en una cita. Y eso es lo que le gustó de esta sencilla conversación. Incluso se puede decir que fue por eso que se destacó entre todos los demás chicos. Al final del segundo año, hubo una sesión, no la más difícil, pero tampoco la más fácil. Hubo varias materias que se les dieron a los estudiantes no fáciles en todo momento. Aunque por sí mismo, Arcasa no estaba demasiado preocupada, después de todo, ya había logrado trabajar con el estudiante.
Sobre Lida tenía ciertas dudas. Por supuesto, ella es una chica inteligente, valiente y reflexiva, no se mete en el bolsillo en busca de palabras, pero después de todo, no es necesario simplemente hablar de esa manera, sino saber qué y cuándo decir. Habiendo discutido con Lida los próximos preparativos para el examen, el chico se dio cuenta de que la chica tenía las mismas dudas sobre esta disciplina. Arkady, que creía tener una idea exitosa, miró en el aula, encontró el cronograma de la sesión ya preparado y descubrió felizmente que este examen se realizará el jueves en el grupo popular y en el suyo solo el lunes siguiente. Esto le dio a Arkady la oportunidad de prestarles a las niñas perspectivas para prepararse para el examen y, por lo tanto, el tema de sus notas fue el mejor y más completo del curso. Y luego recuperarlos con calma y tener tiempo para prepararse. Arkady fue inmediatamente al dormitorio, donde, según sus cálculos, la niña ya debería haber regresado a tiempo y le sugirió un plan que se le ocurrió. Para que Lida se preparara para sus tareas y él, a su vez, de alguna manera se las arreglara para enseñar los fines de semana. La muchacha quedó muy conmovida por tal oferta. Conocía perfectamente el precio de un juego bien hecho. Es difícil sobreestimar tal contribución al examen. Y en segundo lugar, se sintió halagada por el hecho de que el chico, que valoraba su reputación como estudiante capacitado y conocedor desde el primer año, le ofrece lo único que tiene y no exige nada a cambio. Por lo general, cuando los jóvenes invitaban a Lida a algún lugar con ellos o intentaban darle algo, contaban con la gratitud razonable de la niña, al menos en forma de comunicación y amistad. Bueno, Arkady no necesitaba nada más. Estaba simplemente dispuesto a compartir lo que tenía. Invitó a un joven a tomar té con ella y su vecina en la habitación de Nina con mermelada y hablaron durante el camino. Su comunicación siempre ha sido interesante, pero esta vez Arkady literalmente se superó a sí mismo. Hablaba de literatura, tendencias filosóficas del siglo pasado, pintura y música, viajes y descubridores, como si lo hubiera hecho por última vez en su vida. Parecía como si hubiera descubierto un segundo aliento que crecía detrás de un ala real. Lida no podía mirar ni escuchar a este extraño joven, a quien solía prestar atención solo como a un amigo. Ahora, por alguna razón, su carácter especial e incomparable y su encantadora timidez en su presencia, su sentido del humor y su apariencia se hicieron visibles para ella. Por primera vez, notó que Arcadia, siendo una morena apagada por naturaleza, tenía, sin embargo, ojos azules brillantes y, al mismo tiempo, percibía algo más extraño y exótico. El chico podía bromear en los descansos sobre cómo preparar un sorbo de té conmovedor en una taza de porcelana con flores azules dibujadas, comía un bocado de mermelada y, en general, se veía tan lindo en casa que los alces se quedaban boquiabiertos. Mientras los tres jóvenes estaban sentados a la mesa, afuera empezó a llover. Y no es una lluvia ligera de verano que se seca y cae más rápido de lo que cae al suelo, sino una lluvia real. La lluvia caía sobre una pared gris y todos los que se arriesgaban a pisar esta lluvia sentían pena. Durante algún tiempo, Arkady se sentó en la habitación de Lida y Nina, mirando con nostalgia la lluvia desde la ventana del dormitorio. Entonces el chico se dio cuenta de que a casa, lo quieras o no, tienes que llegar allí. Y comenzó a prepararse para partir. Lida le regaló su paraguas rojo brillante, con el que el joven tuvo que recorrer a pie una distancia considerable. La niña notó que Arcasa sostenía su paraguas como si le hubiera dado al menos toda la reserva dorada del país. Esto entretuvo a Lida, aunque se dio cuenta de que no debería reírse de tales manifestaciones de atención hacia sí misma. Arkady se despidió de Lida y Nina y se fue exactamente 15 minutos antes de su llegada, lo que hubiera sido sencillamente indecente. Lida también notó este hecho sobre sí misma. Y esto no podía dejar de gustarle a la chica. Lida no sería ella misma si sacudiera su espesa cabellera del color de la miel de trigo sarraceno y no pensara en lo importante, estudiar. ¿Piensas en Arkady? No, es ciertamente bueno que él mismo viniera y ofreciera las invitaciones, e incluso se comportara decentemente en la mesa, pero en la universidad ella todavía iba a estudiar, no a escribir novelas. Y luego, si todavía tiene interés en Arcadia, definitivamente lo mirará. Entonces. Todo entonces. Con estos pensamientos, Lida se sentó a ir a la escuela. No quedaba mucho tiempo antes del examen y era necesario procesar una masa impresionante de información. Y la lluvia fuera de la ventana, mientras tanto,
caía y caía a cántaros. Durante mucho tiempo se ha convertido en un flujo gris, viscoso y uniforme, que literalmente cubrió todas las avalanchas con una cascada, retumbó en todos los canales, impidió el movimiento del transporte e inundó las aceras. Los peatones apenas se afeitaban, cruzaban los corrientes de agua en su camino, apenas se arrodillaban sobre la cría, y los coches solo podían moverse lentamente para no salpicar barro bajo las ruedas. Sí, hace mucho tiempo que no llueve tanto en la ciudad. Arcasa de alguna manera logró llegar a casa. Encerrado en el silencio de su sala común, que en realidad no era mucho más que la habitación de Lida en el dormitorio, el tipo se quitó la ropa mojada, el paraguas no le ayudó en absoluto y se puso a calentar una tetera mal pintada sobre una mesa. Estufa de gas. En esta tetera todavía recuerdo que su madre le calentaba agua para hacer té con frambuesas, cuando el pequeño Arcadi era no había mejor manera que una bebida así. Y ahora él mismo debe cuidar de sí mismo. El joven prendió fuego a la tetera y empezó a examinar él mismo el paraguas que había traído al apartamento. Paraguas de Lidia. Lo giró en sus manos, como si este paraguas no fuera un logro de la industria ligera local, sino que no fuera mucho, ni poco, sino el resultado de una visita a la tierra de representantes de otras civilizaciones. Que el paraguas huele a hielo y a aire. Y era tan bueno para él, tan tranquilo, tan cálido, que soñó. Podría suceder que Lida accediera a reunirse con él. Podrían pasear juntos por parques y plazas, visitar cines y teatros. Desde niña, Arcasa supo que era una gran admiradora de las nuevas obras. Incluso podrían estudiar juntos. Y sería genial tomar una taza de té como lo fue esta noche. El tipo no se dio cuenta de que la tetera estaba hirviendo y el chorro de vapor caliente golpeó el techo, que ya se estaba desmoronando. Al despertarse, Arkadich rápidamente comenzó a prepararse un té caliente y seguía sonriendo al recordar cómo Lida lo estaba haciendo en su habitación del dormitorio hace unas horas. Y lo feliz que estaba de estar a su lado. Al anochecer, la temperatura del joven subió. Arkady no sabía qué tan alta estaba, pero sentía perfectamente cómo le dolía todo el cuerpo y le dolían todos los huesos. Está todo claro, tiene frío. Como si no fuera a tiempo. ¿Qué hacer ahora con la sesión? Solo tiene que cerrarlo. Oh. Ahora tendré que tragarme las pastillas reductoras de calor para tener la oportunidad de prepararme para los exámenes. Y, sin embargo, Arkadich no se arrepintió de nada. Al fin y al cabo, era un espía. Y esto es realmente caro. A la mañana siguiente, el chico no fue a la universidad. Su autoestima no solo estaba lejos de ser normal. Fue completamente anormal. Caliente como fuego abierto, ardiendo durante siglos. Sus piernas y manos inaudibles y lentas, su boca seca y su alta temperatura convirtieron a Arkady en un paciente de pleno derecho con posibilidades de quedarse dormido al menos durante unos días. Es imposible decir que estaba completamente satisfecho con este hecho, pero es lo que es. Arkady se volvió hacia el otro lado y trató de quedarse dormido. Sabía que dormir era la mejor manera de curar la enfermedad. Bueno, y las pastillas para reducir el calor, por supuesto. Mientras tanto, Lida ya iba a la escuela. Pasó casi toda la noche anterior a la mañana estudiando cuidadosamente el contenido del informe de Arkasinov y comparándolo con el suyo. Resultó que las diferencias no eran demasiado globales. Entonces la joven tomó el bolígrafo en la mano y simplemente reescribió todo lo que logró poner en el grueso libro común de Arcadia, pero ella no tuvo tiempo. Lida pensó que era injusto detener a Arkasin y al sospechoso al mismo tiempo, ya que él no tendría la oportunidad de prepararse adecuadamente para los exámenes. No, no debería haber sido así. Por eso Lidia decidió que el sospechoso debía ser devuelto a su dueño y listo. No debería abusar de la confianza del chico. Su madre y su abuela siempre le enseñaron a Lida que un cuaderno es la cara de un estudiante y un prospecto es la cara de un estudiante. Lida miró atentamente el cuaderno común que tenía en las manos. Letra cuidada, todo está claro, las fechas están en los campos, cada tema está resaltado con un bolígrafo verde, incluso se enfatizan las definiciones más importantes. Si ella no supiera que el sospechoso en realidad pertenecía a un hombre, a un chico, diría que estaba dirigido por una chica muy ordenada, casi igual a ella. Fue agradable tener en las manos y trabajar con un concepto así. Entonces, la propia Arcasa es exactamente así.
ordenado y con tendencia al análisis. Al joven le agradaba cada vez más, con la consideración que se avecinaba. No parecía gente destrozada y exitosa, pero al mismo tiempo no pensaba en las metas de la vida. Lida esperó a Arcasa debajo de la puerta del auditorio donde se suponía que tendría lugar la conferencia acerca de su grupo casi antes de la llamada. Pero él no apareció. Fue extraño y completamente atípico para él. Arkady asistió diligentemente a todas las conferencias, simplemente no se permitió caminar. Entonces algo sucedió. Lida decidió que ahora iría con sus parejas y luego definitivamente intentaría atrapar a Arcadia con otro objeto nuevamente. Quizás simplemente llega tarde hoy. Después de todo, una persona tiene derecho a dormir, por ejemplo. O quedarse atrapado en el ascensor o quedarse atrapado en un atasco. Pero incluso antes de la siguiente pareja, Arcadia no apareció entre la audiencia. Pero Lidia logró atrapar a Katia, la mayor del grupo. Caterina era una chica gorda que siempre lo había tenido y lo compartía con gusto con los demás, aunque no lo pidieran. Lida se enteró por Katia de que Arkady llamó esta mañana al diaconado y dijo que había llamado al doctor Anad. Se resfrió y todavía no asistirá a las conferencias, pero antes de los exámenes promete ser como un pepino. Lidia estaba muy molesta por esto. Primero, ¿cómo le dará una mirada ahora? Y en segundo lugar, simplemente no quería que una persona tan buena se enfermara. Sacudiendo su cara deficitaria y tratando de conseguir un valioso cuaderno, la niña lo pidió en esa dirección. No es prudente que Caterina inmediatamente comenzara a hacer bromas sobre el hecho de que por primera vez se enamoró de una chica traviesa, pero a la dama no le importó. Quería devolver el cuaderno y recuperar la salud de su amiga. Arkady vivía en una parte de la ciudad en la que Lidia nunca había estado antes. Estrictamente hablando, ella, como visitante, no conocía muy bien la ciudad, pero nunca pisó donde estaba el apartamento de Arcasa. Lida argumentó sabiamente que todo sucede por primera vez y con valentía se subió al autobús correcto. La niña pensó durante mucho tiempo en las paradas y preguntó a otros pasajeros dónde sería mejor ir. Ya se encuentra frente a una casa de ladrillo de 5 pisos, en cuyo fondo se esconde su apartamento. Nadie respondió al timbre durante mucho tiempo, y Lida ya tuvo tiempo de repensar un montón de razones diferentes para tal comportamiento de su amiga. Por el hecho de que Arkady no se enfermó en absoluto, sino que simplemente decidió pasear a las parejas antes de confundir la dirección. Pero aquí, en lo más profundo del pasillo, detrás de la puerta y la voz familiar preguntó, ¿quién está ahí? ¿Qué le quedaba por decirle a Lida? De alguna manera no se le ocurrió una respuesta a esta pregunta, así que respondió la verdad. Soy Lida. Parecía que el asombro de Arcasa crecía incluso a través de la puerta y alcanzaba a la chica que estaba en la entrada. No podía entender qué estaba haciendo ella aquí, ¿por qué vino? Se abrió la puerta y Arkady, con un gesto de invitación, se fue para dejar entrar a sus invitados en el apartamento. Estrictamente hablando, el chico inmediatamente comenzó a disculparse con Lida. Por alguna razón decidió que la niña había venido por un paraguas, que no fue devuelto a tiempo al dueño actual, y pidió perdón. Lida, con mirada experimentada, habiendo evaluado el estado del chico, inmediatamente lo arrastró a la cocina. Allí sacó del carro aquellos productos con los que se acostumbra visitar a los enfermos y empezó a insistir en que Arcadia necesita comerlos y beberlos ahora mismo. Decir que Arcasa estaba conmocionada y sorprendida no es nada que decir. Ni en sus fantasías más valientes podía imaginar que Lida no solo aceptaría recorrer un camino tan largo hasta él para alimentarlo con golosinas caseras, sino que también lo cuidaría como a un pequeño. No está acostumbrado a que lo cuiden de ninguna manera y aquí tiene una sorpresa. Ahora, Arcasa estaba lista para enfermarse los 365 días del año, solo para tener la oportunidad de tomar comida en casa al menos ocasionalmente. La niña, mientras tanto, miró a su alrededor, vio lo que estaba pasando y empezó a dominar la pequeña cocina comunitaria. La tetera, que ella había puesto con sus hábiles manos, hirvió, rápidamente se cortaron varios sándwiches con salchichas y queso, la palabra cocina literalmente jugó con nuevos colores, y Arkady pensó que de repente había muerto y caído en el paraíso. Pero el chico se sorprendió aún más cuando Lida sacó sus bolsos y los suyos propios y se los dio. Toma, tómalo, definitivamente lo necesitas ahora. Y ahora tendrás tiempo para prepararte para los exámenes. Y ya reescribí lo que necesitaba.
Gracias, Arkadich. Y gracias. ¿Y Saracina podrá la humanidad sumergirse alguna vez en la caída mariana? ¿Hay vida en Marte y deberíamos subir al Everest? Lida notó que tan pronto como Arcadius se involucra en algún tema y deja de controlarse, inmediatamente se convierte en una persona normal. La niña llegó a la conclusión de que es debido a su cercanía que el chico deja temporalmente de funcionar normalmente en el cerebro y en los centros del habla. Pero esta observación no la hizo divertirse. Al contrario, por alguna razón no quería que Arkadich dejara de estar presente y se sintiera cómodo. Mientras tanto, las cenas en la cocina continuaban. Lida ya había devuelto el cuaderno y se estaba recuperando de la salud de un estudiante, lo que significa que ya debería haberse ido. Pero no. La niña pospuso todo y pospuso este momento. Destruir alguna magia especial que sucedió entre ellos y Arcadia aquí y ahora. Lida se sorprendió pensando que ahora mismo está bien. Muy bien. Sin condiciones ni requisitos adicionales. Arcadia parecía tan linda, hogareña, acogedora o algo así. Lida simplemente no podía elegir la palabra correcta. Parecía que esta persona entendió lo que quería decir incluso antes de que Lida pudiera tomar una decisión. Y él, a pesar de todo esto, no era nada descarado ni exigente, sino que simplemente se sentaba modestamente en el taburete de la cocina y estaba de acuerdo con ella en todo. La niña miró el gran reloj de la cocina que colgaba frente a la estufa. Un poco más y el chico de casa quedará indecente. Se apresuró, aunque estaba claro que no le gustaban aquellos susurros. Probablemente preferiría que la chica se quedara con él, justo en esta misma cocina. Pero Lida, despidiéndose de su compañero de estudios, llamó a la puerta del apartamento y continuó dando instrucciones sobre cómo tratar a Arkadius. No se atrevió a desobedecer al estricto mentor, asintió como un niño pequeño y, apenas cerrando la puerta, casi lloró. ¿Se hizo realidad su principal sueño? Lida le prestó atención. Pero Arkadich no lo pensó mucho. Después de unos momentos, ya bajó las escaleras, ya que estaba con su ropa de casa y pantuflas en la pierna de Vos. «Esperar», gritó, saltando la mitad del tramo. «Vamos, te acompañaré. No deberías caminar solo aquí por las noches». Sin embargo, Lida rechazó cortésmente esta escolta. La niña estaba muy avergonzada de que Arcasa estuviera tan desesperada por despedirla, pero comprendió que era mejor para ella estar ahora en la cama que correr por la calle medio desnuda. De hecho, fue esa misma noche cuando nació su relación. Lida y Arkadich no se dieron cuenta de ello inmediatamente, sino un poco más tarde. Y al principio nada cambió para ellos. Y todas las metamorfosis que notaron mucho más tarde. Entonces, por ejemplo, la primera mascota fueron las miradas falsas del grupo del mismísimo Arkadius y, por supuesto, Lidas. El caso es que la insolente anciana Catalina habló con todos los que pudo solo de la conversación que tuvo con su Lidas el día de la ausencia de Arkadius en las parejas, y todos consideraron que era su deber interesarse por si la primera belleza del curso, una chica rara e inteligente y una gran persona en general, conocerán a un tipo tan inteligente, pero, por desgracia, completamente invisible. Al principio, Lida simplemente no sabía qué decir a los interesados. Ella simplemente trató de traducir delicadamente la conversación a otro tema y hacer que discutieran otra cosa. No quiero explicar a todos los que realmente quieren, que ella misma no sabe qué sentimiento siente ahora por esta persona extraña, pero muy querida para ella. Parece que es simplemente amistad sincera y voluntad de ayudar, de echar un hombro. Por otro lado, ella también confía en la misma disposición por parte de él, y esto no es poca cosa. ¿Y en general, es asunto suyo? El propio Arkady, por supuesto, tampoco quiso intervenir en las negociaciones sobre estos temas y se silenció suavemente, como si le diera la oportunidad de tomar una decisión y expresarla en voz alta. No pensó que era necesario apresurar el evento y, más aún, se ganó el corazón de Lida, que en ese momento ya estaba cansado de los chicos, para quienes solo su propio deseo egoísta significaba algo. Después del segundo año de formación de verano, Lida y Arkady casi sincrónicamente muchos de sus amigos y compañeros de clase. Bueno, después de esta sesión, tradicionalmente se suponía que se realizaría un campus de estudiantes en la orilla del río, en el bosque más cercano. Había una base turística muy, por cierto, no muy presentable, que pertenecía a su universidad,
y era ella la que ocupaba para sus necesidades a los estudiantes de todas las facultades por turno. Lida, como figura pública famosa, comenzó a prepararse para ir allí y Arkadich pidió su ayuda. En el proceso de recorrer los edificios y aceptar dar admisión a la Facultad de Economía, Arcasa se atrevió y le ofreció a Lida algo a lo que no se había atrevido desde hacía mucho tiempo. Un viaje al cine. Es que recientemente, por pura casualidad, escuchó la conversación de Lida con su amiga Nina, y el hecho de que las chicas simplemente soñaban con entrar en la última foto de moda, pero no había entradas. Todos ellos estaban muy molestos. Y luego el propio Arkadich tuvo un poco de prisa y consiguió 2 entradas para la última sesión. Y ahora se los ofreció a la sorprendida Lida, sin apenas temblarle la mano. Pero Lida no sería ella misma si hubiera aceptado ir al cine con tanta facilidad, aunque estuviera con Arkadich. Ella se dejó llevar con una mirada ocupada y nada criminal y prometió dar una respuesta más tarde. En el fondo, la chica estaba dispuesta a ir con Arcasa al cine, al teatro, al diablo, pero por razones obvias no podía decírselo ahora. Le parecía que sería mejor si el chico estuviera poseído por un tiempo, pero entonces sería más feliz. Arkadich, por su parte, no contaba con una respuesta inmediata. Ya había estudiado a Lida y sabía que no debía entrar en pánico de inmediato. Ella pensará, sopesará todos los pros y los contras y dará el resultado. Teniendo en cuenta las relaciones que se han formado entre ellos, lo más probable es que esto sea un resultado más positivo para él. Y eso significa que no hay nada de qué preocuparse. Esa noche, Lida aceptó ir al cine con Arcadia. Y ella no se arrepintió en absoluto. El joven logró que este día fuera inolvidable para ambos. Después de la sesión, Arcasa acompañó a Lida al dormitorio y volvieron a hablar. Lida estaba simplemente encantada con ellos y apoyaba con prontitud la conversación sobre cualquier tema. Además, Arkadich logró robar dinero y comprarle flores, un verdadero ramo de rosas crujientes envuelto en celofán. Fue algo increíble. Cuando las paredes del dormitorio aparecieron frente a ellos, Lida pensó que se conocían desde hacía 100 años, nada menos, y que tenían aproximadamente la misma edad. Ladek le propuso salir a caminar con ella mañana, ella aceptó sin pensarlo mucho. El verano para Lida y Arkadich fue divertido y nada forzado. Ambos no salieron de la ciudad, por lo que tuvieron la oportunidad de comunicarse y hablar. Sino para reír y recorrer la zona. Juntos, los jóvenes se abrieron un mundo, como si fuera uno nuevo. Un mundo destinado exclusivamente para ellos dos. Lida incluso presentó accidentalmente a Arkadich y a sus padres. Llegaron sin previo aviso y en la habitación de la residencia de estudiantes encontraron a su hija en compañía de Arcasa. Los jóvenes pegaron apresuradamente el papel tapiz, Lida notó cómo mamá y papá miraban y de repente suspiraron. Ella entendió lo que pensaban los padres. Su única hija todavía creció. El nuevo año escolar comenzó con la misma nota alegre con la que terminó el anterior. Solo que ahora Arcasa y Lida comían granito juntas. Fue mucho más fácil. E incluso para la cosecha pidieron enviarlos en equipo. No participar ni siquiera en la granja colectiva. Las chicas ya no se reían de Arkadich como un vigilante indiscutible, y los chicos lo miraban con tristeza cuando llevaba a Lida de la mano por la calle. No podían entender lo que se habían perdido y por qué una chica tan magnífica como Lidia eligió a un chico tan invisible. La respuesta a esta pregunta solo la conocía la propia Lidia, simplemente se dio cuenta de que Arkadich sabía escucharla. Solo lo más. Y el resto de sus tutores, todos ellos, en cuanto a la selección, solo pudieron escuchar a sus seres queridos. Arkadich, que se diferenciaba ventajosamente de ellos, supo conquistar los corazones de la belleza orgullosa e inexpugnable. Cuanto más se encontraban Lidia y Arkadich, más fuertes se rodeaban la cabeza. En cada uno de estos dos había algo que atraía al otro con una fuerza terrible. En algo eran marcadamente diferentes. Y en algo, por el contrario, eran parecidos, como si fueran hermanos y hermanas. Supieron entenderse literalmente a medias. Era como si no necesitaran decir nada para entenderse. Para algunas características especiales, era posible no prestar atención, posponiéndolo por un lindo milagro. Y para algunos fue posible acostumbrarse y acostumbrarse. A Arkadich y Lida les encantaban los largos paseos por lugares interesantes de su ciudad.
Intentaron encontrar algo inusual el uno para el otro, soñaron mucho y casi nunca se separaron. Fueron juntos a la escuela, y de allí a la escuela, a las tiendas, a practicar. Pronto Lida incluso dejó de ir a su casa a pasar la noche y se instalaron en una habitación de un apartamento comunitario. Para el año nuevo, quedó claro que Lida estaba esperando un hijo. La niña tenía miedo de admitir esto ante su amado, pero comprendió que no sería fácil ocultar una situación interesante durante mucho tiempo. Volver a casa con los abuelos sin diploma y con un niño en la mano, ¿qué podría ser peor? Y quedarse aquí sabiendo que tarde o temprano la verdad será revelada, tanto para Arkadich como para los demás, es realmente una salida. Nina, su compañera permanente de cuarto en la habitación, si notaba sus tormentos emocionales, entonces definitivamente no sabía nada sobre sus razones. Lida intentó ocultar todo con el mayor cuidado posible. Le resultaba difícil tomar decisiones por sí misma. ¿Se deshará del niño o mantendrá el embarazo? Pero la niña entendió que, habiéndose abierto a alguien, con mayor probabilidad se convertiría en objeto de chismes. Pasó el tiempo y todos los días trabajé en su contra. Ni una ni dos veces Lida inició esta importante conversación con Arkadich y todo el tiempo fue ella quien lo frenó. A la niña le dio miedo escuchar como respuesta que ni ella ni este niño son necesarios. Y luego pensar y mantener una familia joven por el dinero que Arkadich, que acababa de aprender, estaba siguiendo. En esos momentos, Lida se avergonzaba de no poder seguir su plan original y recibir educación primero. Y luego empezar a salir con hombres. Se acercaba el año nuevo, la celebración del cumplimiento de deseos y alegrías. Las primeras mandarinas ya olían por todas partes y los abetos se estaban vendiendo. Pequeño, dulce, verde. Arcasa, para complacer a Lida, que estaba triste estos días, también puso una pequeña piña en su habitación del apartamento comunal. Y la niña sonrió involuntariamente. Se preguntó. Y estaría encantada de poder acercarse a las vacaciones y a ella en su presencia si supiera la verdad. Quizás decirle. No, no vale la pena. Ahora no volver a dejar de lado la hora de la verdad. Según sus cálculos, disponía de unas 3 semanas para tomar una decisión final. Y por eso la niña no quería estropear sus vacaciones de Año Nuevo. Lida simplemente tenía miedo de escuchar de Arkadich lo que entendía en lo más profundo de su alma. Al principio, la gente debería al menos lograr algo en la vida y tener algún tipo de base, y luego planificar sus hijos. Por así decirlo, Arkadich era un estudiante muy talentoso. Muchos profesores notaron su gran inteligencia y su claro talento en la industria a la que llegó. Porque él, con sus perspectivas y su brillante futuro, rompería su propia vida por el bien de Lida. Que sea una belleza, pero que siga siendo una chica normal. Con el talento de Arcadia, tiene tantas chicas diferentes por delante, una es mejor que la otra, lo cual no debe sobrevalorarse. Y seguro que lo entiende perfectamente. Y si se arrepiente de haber enviado a Lida a abortar, es solo por lástima. ¿Y la lástima es una buena consejera? ¿Merece vivir con Lida por lástima, por su propio bien? Bueno, ¿qué te parece la belleza de nuestro bosque? Preguntó Arcasa con placer, mirando el trabajo de sus manos. El árbol de Navidad fue realmente genial. El joven acababa de terminar de vestirlo y le puso encima una tapa cónica brillante. Lida no supo qué responder. ¿Decir que el árbol de Navidad es genial? Sí, es cierto. Pequeño pero esponjoso, todo tan verde y elegante, pero el pensamiento no está aquí, absolutamente no aquí. ¿Cómo puedes admitirlo todo y estropear su estado de ánimo? Porque la chica solo sintió tímidamente y sonrió. Pero Arkadich no podía faltar. Vio que algo le estaba pasando a Lida, pero ni siquiera podía imaginar qué era exactamente. ¿Por qué su amado de repente se puso tan triste e incluso confundido? ¿Qué pasó en su vida que él no sepa, Arcasa? ¿Pero qué le afecta tanto? ¿Educación? Nada como eso. Lida está bien allí, todos estarían bien. ¿Relación con él? Y aquí todo parece estar bien. ¿Y qué? ¿Qué es lo que no le da paz a él o ella? Arkadich sabía que no debía forzar los acontecimientos y tratar de impulsar a Lida a la honestidad. El carácter de la niña no fue fácil. Y por eso lo mejor es esperar el momento en que ella misma quiera hablar con él de lo que le preocupa.
Cuando Arcasa comenzó a escuchar la futura reunión del Año Nuevo, Lida no pudo soportarlo más. Al principio gritó que tenía miedo de Arkady y luego exhaló. Arcasa, parezco embarazada. Los primeros segundos no pasó nada. Arkady la miró y al mismo tiempo la miró, como si no entendiera lo que decía. En la cabeza de Lida, una explosión de fuego se extendió, se difundieron pensamientos de que los peores temores ahora se están justificando y que él simplemente la echará por la puerta. Pero no, después de varios momentos largos, casi gomosos, el rostro del joven brilló con una sonrisa. Bueno, eso es genial. Llamó al futuro padre y comenzó a abrazar y besar a Lida. Así tendremos una verdadera familia en el nuevo año. Lleno de valor. Feliz. Me alegro tanto, Lidochka, que no te lo imaginas. Y la propia niña, debido al shock nervioso por el agotamiento, lloró amargamente. No podía creer que finalmente llegó el alivio y realmente necesita su Arcadia. Era ella. Periodo. Lida fue muy cuidadosa y considerada a la hora de conocer a los votantes. Definitivamente no iban a aprobar este matrimonio apresurado y forzado. El padre de Lida fue, por supuesto, el más crítico de todos cuando supo el motivo de la prisa. Aunque no fue muy agradable para la futura joven familia y, por supuesto, para su madre y su abuela. Pero Lida simplemente estaba feliz y no les prestó atención. Lo principal es que tenían paz y bien con Arcadia. El futuro padre la cuidó muy bien. Con el último dinero ganado escribiendo los trabajos escolares de otras personas por la noche, le compró vitaminas y todo tipo de frutas, ante lo cual Lidochka estaba muy ansiosa. La cuidó para que descansara bien y durmiera mucho, no permitió lo que hace cualquier padre normal por la comodidad de una familia joven. Y no importa la edad que tenga, 20 o 45. Las chicas del grupo Lidio estaban extremadamente celosas al observar esa relación de un joven. Ellos mismos seguían despreocupados y se encontraban con los mismos jóvenes, en su mayoría delgados y ruidosos, que solo querían descansar bien, comer dulcemente y beber deliciosamente. Y al novio no le quedaba nadie, así que caminaron por los barrios bajos y fueron a los dormitorios a pasar la noche. Arkady y Lida fueron llevados a su habitación en el apartamento comunal, que ahora había que remodelar para convertirlo en un nido familiar. Para que la habitación fuera adecuada para que la familia viviera con los niños, Lida inmediatamente comenzó la limpieza general allí. Se lavó todo lo que se podía lavar, y al final la niña también lavó las cortinas, blanqueándolas de azul. Arkady estaba interesado en observar cómo la habitación, que a sus ojos consideraba limpia, se convierte en algo completamente diferente, acogedor, cálido y hogareño. Habiendo terminado la habitación, en la que ahora sería sin vergüenza recibir a las personas reales, Lida con el mismo celo y se convirtió también en una. Ni siquiera podían verse en un sueño terrible. Pero no había nada que hacer. No había ningún lugar a donde ir con una mujer joven. Y de alguna manera tuve que reconciliarme poco a poco, acostumbrarme, aprender a convivir bajo el mismo techo. La joven dedicó muchos esfuerzos a traer y mantener al menos un orden relativo a su alrededor y en los lugares de uso común. Y su marido recién casado tuvo que ir a la escuela más de una o dos veces. Ponerse las mangas e ir a hablar con los vecinos, y luego sentarse inmediatamente en el escritorio para trabajar poco. La joven familia atravesaba una catastrófica escasez de dinero, porque sus familiares se negaron a ayudar a su hija y el propio Arkady solo trabajaba, pero no del todo. En el verano, Lidia tomó unas vacaciones académicas para tener la oportunidad de prepararse mejor para el nacimiento de un bebé y Arkady se mudó a una residencia de ancianos. Inmediatamente después se decidió por una pequeña pero prometedora empresa en la que había practicado el arte de la pintura y a la que le habían aceptado dedicarse. Ahora los ingresos de la joven familia se volvieron más estables, aunque, por supuesto, aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de conseguir unos ingresos elevados. La hija nació a finales de agosto. Una niña pequeña, rosada y linda. Lida no podía mirar a su hija, que se llamaba Marina, y Arkady intentó ahora, después del trabajo, huir lo antes posible para ayudar a su esposa a comprar y cambiarse de ropa. Mientras la niña aún era pequeña, Alida solo podía trabajar en casa escribiendo cursos y trabajos de diploma, en una familia con finanzas no era muy buena. Sin embargo, tan pronto como Marina fue a la guardería, Alida fue a la escuela.
Ahora la joven familia podía darse el lujo de divertirse, descansar y tomar refrescos no solo para el niño. Digi le pareció respirar mejor cuando se dio cuenta de que estaban haciendo todo bien y que ya habían pasado por el periodo más difícil de sus vidas. Marina creció con un bebé con bigote. Desde temprana edad aprendió a leer y escribir, quería probar todo en el mundo y soñaba con ver el mar. Sus padres, cuyas carreras también han mejorado en los últimos tiempos, miran al futuro con optimismo. Y también planearon un viaje al mar con toda la familia. Lida no podía estar feliz por su marido, que logró hacerse un nombre en su propia empresa y trabajar como trabajador de tiempo libre para su hija. Y Arcasa, a su vez, estaba simplemente orgullosa de la belleza de su esposa, que después del decreto no se enterraba en mantas y ollas. Pero también trabajó en un gran colectivo y se benefició del respeto de sus colegas. Además, la joven familia ya tenía planes concretos para tener su propia y mejor vivienda. Iban a construir una casa cooperativa cerca y Arcasa tenía prisa por comprar allí un apartamento de 2 habitaciones. Lida y Arcadic decidieron que pasarían suficiente tiempo con Marina y allí sería visible. Pero pasó lo que pasó. Un gran país colapsó e inmediatamente se notaron cambios desagradables en la vida de las personas. El problema no desapareció y la familia de Lidia y Arcadic. Así, por ejemplo, Arcadic, a pesar de sus impresionantes méritos ante su propia empresa, perdió su trabajo casi de inmediato, incluso a principios de los terribles años 90. Se vio obligado a incorporarse a la bolsa de trabajo y sufrió mucho por el hecho de que ella ya no podía mantener a la familia en un sentido materialista. Al principio parecía que Lidia era más afortunada, trabajaba de manera tan estable como antes y, a veces, solo se retrasaba su salario. Pero, por desgracia, solo lo parecía. Llegó el día en que ella también fue informada de la próxima reducción. Y esto significaba que la familia estaría prácticamente al borde de la pobreza. Los beneficios que Lida y Arcadic recibirían por ocuparse de su trabajo no serían suficientes para una vida plena. Ante los 2 adultos, se hizo necesario alimentarse de alguna manera y criar a su hija, que en ese momento acababa de ir al 2º grado. Y entonces Arcadic decidió. Reunió todo el dinero que conocía, que solo podía pedir prestado por un tiempo, y le dijo a su esposa que fuera al extranjero a buscar los bienes. Solo porque no puede ganar nada más. Y luego venderán lo que él traerá, así vivirán de alguna manera. Lida primero agitó las manos y se indignó fuertemente por el plan de su marido, pero luego, pensándolo todo, estuvo de acuerdo. De todos modos, no había otra salida. Marina tenía que ser alimentada, vestida, enseñar en la escuela, pagar de alguna manera los servicios públicos, ¿y de dónde venía el dinero? Además, ya era evidente que el sueño de una mayor superficie habitacional tendría que posponerse durante un tiempo. Y fue muy ofensivo. Apretando su corazón, la joven estuvo de acuerdo con el plan de su marido. Arcadic fue escoltado por primera vez en busca de mercancías como si fuera a la guerra. Recogieron no solo dinero, sino también valiosas instrucciones. Arcadic simplemente hizo un gesto con la mano y desapareció entre la multitud, deseando encontrar su felicidad comercial. El hombre regresó después de un par de semanas e inmediatamente comenzó a comerciar en una bandeja alquilada en el mercado local. Lida solía estar junto a él y, después de la escuela, Marina también corría hacia sus padres. Entonces, toda la familia también empezó a vender. Uno para Arcadic, su esposa y la vendedora contratada, y fue a buscar la mercancía con Arcadic, no solo, sino con su esposa, para traer más. Pasaron algunos años más y Arcasa cortó con orgullo la cinta roja antes de entrar en su propia tienda de productos industriales. Parecería que podría ser mejor, pero Arcadic, en el que de repente se despertó una vena empresarial, siguió esforzándose hacia adelante. Si su educación especializada lo ayudó o simplemente la suerte de este tipo funcionó, pronto bajo sus carteles funcionó toda una red de tiendas, que ahora se llaman a sí mismas con orgullo mercados. Ahora la vida de la familia Arcadic y Lida era completamente diferente. La niña estudió tranquilamente en la escuela secundaria y sabía con certeza que su mamá y su papá la ayudarían a ingresar a cualquier institución de educación superior de su elección. Lida no pudo darse mucho tiempo y hacer su propio pequeño negocio, que le pidió a su marido para su aniversario. Abrió un salón de belleza.
Arcadia estaba feliz de resolver todas las cuestiones relacionadas con la red de tiendas y en su tiempo libre se dedicaba a su afición, la pesca. Nunca antes le había interesado esto y, se podría decir, ni siquiera tenía una caña de pescar en sus manos. Y ahora le encanta estar a solas con la naturaleza. Ahora vivía con su familia en un lujoso apartamento de 3 habitaciones en la avenida central de la ciudad. Se permitieron viajes al extranjero, así sin más, para ir de compras o de excursión, y unas vacaciones en playas extranjeras blancas como la nieve, y buenos coches en el garaje, e incluso una lujosa casa de campo en el suburbio más cercano. En otras palabras, no vida, sino frambuesa. Y si Arcadia tenía un papel aficionado con éxito en la pesca, para Lida el verdadero alma era el jardín cerca de su casa. La mujer se esforzó mucho en hacer que su dacha pareciera una imagen. Buscó y compró variedades raras de plantas, probó nuevos aromas en el diseño del paisaje, las distribuyó y decoró, en una palabra, se divirtió lo mejor que pudo. Y lo más importante, le produjo placer. Cuando su hija cumplió 21 años, ella, siendo estudiante de Derecho, se casó con su buena amiga, su ex compañera de clase, y 2 años después dio a luz a un hijo, justo después de recibir su diploma. Y en la boda y después del nacimiento de su nieto, Lida se sumergió silenciosamente en un rincón, recordando cómo les fue a ellos y a Arcadia en su época. Pero lograron pasar todas las pruebas juntos. Y ahora tienen una familia ideal, ejemplar y simplemente increíble. Ninguno de sus amigos y conocidos podía presumir de tal unidad y entendimiento que prevalecía entre los arcadianos y el pueblo. Ni siquiera se han peleado mucho en todos los años de vida familiar. A veces, sin embargo, a la gente le parecía que Arcadia de alguna manera se distanciaba de ella. Esto se expresó tanto en la mirada como en la expresión de las palabras. Que no era un joven, sino un hombre que luchaba por el futuro, en algunas palabras abandonadas indiscriminadamente, o de alguna otra manera. Pero ella ahuyentó todas estas sospechas, como si fueran total y completamente injustificadas. Después de todo, Arcasa se esforzó mucho por el bien común. Arkadich no debería decir que estaba completamente satisfecho consigo mismo y con su vida, pero aún así, en muchos sentidos, simplemente adoraba a su esposa. En algún lugar profundo de su alma, para él, ella seguía siendo la misma chica frágil, vulnerable e inaccesible de Lidia, a quien una vez conoció y amó. Sin embargo, la presencia de tales impulsos románticos en él, alma de un hombre no le impidió tener un secreto completamente inesperado para los demás. Arkady sabía que el secreto era importante para él, porque rompería el corazón de su esposa y posiblemente de su hija. Pero continuó sumergiéndose cada vez más en este abismo, del que, muy probablemente, no había retorno. A veces, acostado en una noche de insomnio junto a su esposa que dormía pacíficamente, Arkady se apresuraba a despertarla, limpiar todo, confesar, arrepentirse, pedir perdón y besar el suelo bajo sus pies. Pero cada vez se retiraba. Él no podría. Simplemente no pudo. Le parecía que rompería todo lo que había tocado en su vida, destruiría toda la fachada del bienestar construido durante estos años, colapsaría toda la vida y lo enterraría a él, Arcadius, bajo sus ruinas. No, es mejor así, poco a poco, poco a poco. Tal vez todavía se forme, tal vez tenga suerte. Esa tarde, Arcadius llegó bastante tarde de pescar. De un solo movimiento, después de sacudir una pesada mochila con equipo en el suelo, el hombre se dirigió a la ducha para ponerse en orden. En ese momento, Lida estaba corriendo por la casa y cubría la mesa. Y, sin embargo, el hombre volvió a la casa, el receptor y el alimentador. En la mesa, uno tras otro, aparecieron platos con primera, segunda, carne y ensaladas. Lida, por experiencia, sabía que su marido regresaba de pescar con mucha hambre, como si no hubiera cocinado con amigos y pescado. Lida estaba ocupada alrededor de la mesa, en la que su marido debería haberse sentado, y ni siquiera pensó en lo que había estado haciendo su Arkady todo este tiempo. Confió en su marido sin decir palabra. Esto de alguna manera sucedió desde el comienzo de su relación y en el lejano pasado estudiantil. Lida pensó que era inferior a su propia dignidad y nunca reflexionó ni escuchó a escondidas. Arkady salió de la ducha e inmediatamente se sentó a la mesa. Aquí, en una casa de 2 plantas en el campo, que habían diseñado con su mujer desde el principio hasta el final, se sentía cómodo y sencillo. Sí,
Por supuesto, una herida en su alma había quedado quieta y no permitía al hombre respirar tranquilamente. Pero mucha gente vive así. Arkady se calmó pensativamente. Y comió una deliciosa sopa con guisantes azules de un plato. Su favorito, razón Nick. Lida siempre es así en todo. Nadie olvidará lo que ama. Siempre estará feliz con algo que más desea en este mundo en este momento. Y Lida estaba dando vueltas junto a la estufa. Sobre la mesa se pusieron platos nuevos, brillando por la pureza de los platos, sin olvidar alabar a su esposa desde el fondo de su corazón. ¡Qué chica tan inteligente tiene! ¡Qué gran ama de casa! Después de una abundante cena, Arcasa empezó a quedarse dormido. Saliendo de la mesa, sintió que estaba comiendo de nuevo. A pesar de que ya se había dado muchas veces para no comer de una vez todo lo preparado por su amada esposa. Pero por otro lado, ¿cómo resistir la tentación? Después de todo, lo intentó Lida, se preparó solo para él. Ahora ya no tiene tiempo para cuidar de él. La hija ha estado casada durante mucho tiempo, viven separados, el niño solo a veces es llevado de viaje con la abuela y el abuelo, pero no con frecuencia. Así que solo después de él, Arkady, tendrán que cuidar de Lidochka. Después de una saciada cena, e incluso al aire libre, Arkady se fue a descansar muy temprano. Como sucedió con bastante frecuencia. Cuando la esposa ya estaba durmiendo, Lida se acercó a la cama. Se las arregló para limpiar todo y lavar los platos antes de que llegara el nuevo día. La mujer se acostó junto a su marido y al cabo de unos minutos ella también durmió tranquila. Cuando Lida despertó, Arcadia no estaba. Por lealtad, le estrechó la mano una vez, la segunda, pero no. Quizás se levantó un rato y volverá ahora. Debido a la puerta bien cerrada del dormitorio, se escuchó la voz de su marido. Al parecer, Arcasa estaba en la sala de estar, que se encontraba en su casa de campo, justo detrás de la pared del dormitorio. Y al parecer habló por teléfono. Es extraño con quién podría hablar Arkady en un momento así. Es una noche oscura en el patio. ¿A dónde necesitaba llamar urgentemente? Lida estaba confundida acostada en la cama. Ella no escuchó de qué estaba hablando su marido. Solo las voces llegaron a su oído. Después de unos minutos de ese momento, Lida estaba cansada de simplemente estar en una prisión y no hacer nada. Al final es necesario recordarle a Arkady que es una noche sorda en el patio y que debería posponer todas las conversaciones hasta mañana. Lida se levantó y abrió la puerta en silencio, decidida a interferir en la conversación y enviar a Arcasa de nuevo a la cama. Bueno, algo, por supuesto, no. Solo estoy aquí hoy. No, no puedo. ¿Cómo puedo venir? ¿No piensas con la cabeza? ¿Qué puedo decir? No, se perderá. Tú mismo se te ocurre algo, ¿vale? Bueno, llama al médico o algo así, no lo sé. Al final te compré un coche y conduces tú mismo hasta el hospital. Sobre mí en los próximos días, incluso sin contar, dije, lo entendí todo. Genial. Y no me chantajees. Te lo diré, te lo diré. Solo estoy aquí hoy. He escuchado esta vieja canción sobre lo principal más de una vez en tu interpretación con variaciones. Lidia se quedó paralizada en la puerta del dormitorio al darse cuenta de que su marido estaba hablando con una mujer. Con alguna mujer. Era completamente imposible, pero, por desgracia, ella misma lo escuchó. Sí, Lidia nunca estuvo celosa, pero ahora Arkady tendrá que explicarle muchas cosas. Aunque tal vez se equivocó. Y no es joven, ya tiene menos de 50 hombres. La mujer se paró en el umbral, tapándose la boca con ambas manos para no gritar y entregarse. Escuchó al hombre en la sala levantarse del sofá y trepar al suelo, aparentemente buscando sus cálidas pantuflas de casa. Pronto volverá al dormitorio. Lida no podía permitir que Arkady supiera que estaba escuchando su conversación y, por lo tanto, dio 5 pasos de manera inaudible hacia la cama y sonrió debajo de la manta. Pronto el hombre realmente regresó a su cama y roncó junto a ella. En cuanto a Lidia, hasta el amanecer la mujer fingió estar dormida, pero no cerró los ojos. Recordó todos los años felices y alegres que pasó con este hombre y la amargura llenó su corazón. ¿Por qué le hizo esto? ¿No fue ella una madre hermosa, una esposa comprensiva, una gran amante y una empleada valiosa?
¿Por qué Arkadich decidió emprender este camino resbaladizo y desagradable? ¿Cómo ha ocurrido? Lida decidió que por la mañana le preguntaría todo y no se calmaría hasta recibir respuestas a sus preguntas. Sucedió que por la mañana, en lugar de huevos recién cocidos con migajas, que Arkadich respetaba tanto como el desayuno, el hombre recibió un interrogatorio con pasión. Como si hubiera venido al cine a ver una mala película de terror y acabara apareciendo en ella. Arcadia, avergonzado y más sonrojado, le contó a su esposa que hace un tiempo, hace unos 4 años, conoció a una linda chica. Su relación no fue accidental, y ella y su amiga atrajeron persistentemente a un hombre joven pero muy acomodado. Dondequiera que fuera Arcasa, esta joven belleza siempre aparecía en su camino. Al cabo de un rato dejó de resistirse. Le gustó tanto que podría ser aún más interesante, casi la amante de su hija. ¿Pensó entonces en Lida? No, lo más probable es que no. Solo un hombre joven, calvo y que se llena rápidamente quería atrapar la cola de la suerte, tal vez por última vez. No tuvo otra mujer en su vida excepto Lida y su esposa. Que pronto se volvieron muy cercanos a esta chica. Pero, por desgracia, la música no duró mucho. Arcasa rápidamente se dio cuenta de que el joven cuento de hadas solo le interesaba como objeto de más chantaje. Por supuesto que tenía sentido, porque tienen una diferencia de edad colosal. ¿Puede una niña, se podría decir una mujer en el mismo momento? Pero, por desgracia, se dio cuenta demasiado tarde. Resultó que la evidencia de su conexión fue acumulada y filmada. Esto es a la vez correspondencia, fotografías e incluso un video que fue tomado por el amigo más descubridor. Y luego, en las escaleras, Arcasa comenzó a chantajear abiertamente. Es decir, si no das una cierta cantidad de dinero ahora mismo, o no vienes a pasar tiempo. Juntos en la casa de pescado que compraste, se enviarán fotos a tu esposa, y ella ya no es joven, tiene problemas con su corazón. Si no cumples con otro pedido, lo mismo. No te compras un auto, y al que señala con el dedo, vuelve a amenazarle con enviarle fotos a Lidia y contarle todo. Incluso un perro se vio obligado a comprar algún tipo de raza pequeña y exótica. Incluso puedes decir que se me cayó una piedra del alma que te enteraste de todo. Arkadich dijo con lágrimas en los ojos. Aunque todavía no entiendo cómo pasó. Y entonces Lidia se rió. Se rió tan fuerte y durante mucho tiempo que las mujeres salían de sus ojos y rodaban por sus mejillas llorando. Arcasa primero observó en silencio lo que estaba sucediendo y luego decidió que tenía histeria y comenzó a hacer sentir a su esposa. Pero Lidia no se puso histérica en absoluto. Ahora se dio cuenta de que había vivido durante varios años, de hecho, en un engaño grandioso, y que el marido, a quien consideraba perfecto y literalmente bendecido, resultó ser completamente diferente en la superficie. Bueno, sucede. Riendo, Lidia le pidió insistentemente a Arcadia que no la acompañara y se dirigió al jardín. Tenía algunos lugares favoritos. A uno de estos lugares se dirigía ahora una mujer con el sueño de simplemente descansar del flujo de información absolutamente excesivo. Era necesario poner en orden sus propios pensamientos y pensar en la estrategia de acciones futuras. A lo largo de los caminos crecían flores de poca altura a partir de piedras artificiales. Un poco más lejos, Lida colocó unos macizos de formas extrañas y, aún más atrás, unos toboganes alpinos diseñados por ella misma. Recuerdo que Arcasa prometió hacer aquí un pequeño estanque para el verano, además de poner una piscina sencilla, para que el nieto, cuando viniera con su abuela al abuelo, pudiera conseguir un poco de agua. ¿A dónde vamos? ¿Cómo pudiste? ¿Y qué decisión debería tomar ahora? Pero debes decidir rápidamente. Si ella, Lidia, se permite frenar un poco el ritmo en este asunto. Eso es todo, creo que ganó. Luego quédate a sus pies por el resto de su vida. Y no ir a ninguna parte, sin importar lo que hiciera Arcasa después. Pero el problema apenas comienza. La mujer estaba sentada en un banco rodeada de tal vez a los 45 años todavía puedes cambiar algo para mejor. Aún no es demasiado tarde. Y Lida tomó una decisión. De repente se dio cuenta de que la chica orgullosa y aguda que alguna vez fue en el segundo año de la escuela secundaria no estaba por ningún lado. Ella está aquí, en ella, ahora mismo. ¿Habría permitido que Arkadich se quedara con ella un minuto después de enterarse de algo así? Por supuesto que no.
Sería imposible. Entonces eso es lo que hay que hacer. Arkady lo hizo conscientemente. Nadie, ni su joven, pero sabio, lo arrastró por la fuerza a ninguna parte. Bueno, eso también pasa. Lidia se levantó, dio media vuelta con decisión y regresó a la casa. Arkady, con una sonrisa que ya no le parecía linda, sino simplemente repugnante, la recibió en la puerta. Por alguna razón estaba seguro de que Lida resolvería todo pacíficamente. Pero no. Al cabo de un rato, la mujer salió de la casa llevando una bolsa de deporte con cosas al hombro. No importa cuál fuera el motivo del incidente, a ella no le importaba. Ella se fue. Lida siempre, por mucho que se recordara, buscó vivir junto al mar. En la orilla del mar siempre se sentía mejor y su estado de ánimo también mejoraba. Por eso la mujer decidió ir a la costa del mar más cercana. Solo allí, en soledad y paz, Lidia quisiera devolver la fuerza y la fe a las personas. Lidia simplemente no respondió a muchas de las llamadas de Arcadia y decidió que esto ya era completamente innecesario en su situación. Simplemente no dependía de él ahora que Unok pudiera sanar al mundo entero, solo para ella. Por supuesto, Lidia le contó a su hija lo sucedido para que no se sorprendiera. Por supuesto, Marina estaba enojada, indignada y también decidió dejar de comunicarse con su padre, al menos por un tiempo. Lida no se avergonzaba del dinero, porque con Arcadia tenían una buena colección de antigüedades. Por eso, sin ningún temor, alquiló una pequeña casa en la orilla y, a menudo, salía por las tardes para observar cómo crecía la franja del río a sus pies. Y como los últimos rayos del sol, se desvanecen en ondas transparentes. Después de un tiempo, Lida notó que el hombre que vivía con ella en la casa de al lado, un anciano fuerte, que conoció a Anatolia, también sale al mismo tiempo y observan esta belleza juntos. Esto se convirtió en una muy buena tradición para ellos. Lida y Tolik se sentaron en el banco, cada uno en su casa, observaron e intercambiaron las últimas noticias, pensamientos, planes, sueños y esperanzas. En esta conversación, Lida volvió a florecer y adquirió un sentido de vida. Anatoly no perdió el tiempo y pronto llamó a una hermosa vecina, como él llamaba a Lidochka, para que se mudara a su casa. Así sería más fácil comunicarse con él y sería más divertido juntos. Lida no estuvo de acuerdo de inmediato. Antes de recoger sus cosas en la casa alquilada y pisar a Anatoly, recordó muchas cosas. ¿Qué sabía ella sobre el mundo de los hombres antes de que Arcadia apareciera en su vida? ¿Qué sabe ella de los hombres ahora, cuando siente alegría espiritual con Anatoly, simple, confiable, tranquila y uniforme? ¿Le va bien con Anatoly, aquí y ahora? Y con toda esa aterradora claridad, la mujer comprendió. Bien. De hecho, es bueno. Esto sucede solo a una edad temprana, cuando no hay ansiedad ni miedo, y hay una confianza tranquila de que solo se espera que sea el mejor, el más brillante, el más alegre. Desde entonces, han comenzado a vivir juntos. A veces, Marina venía a visitarlos, por supuesto, con su esposo e hijo, y luego durante un tiempo la casa se llenó y luego el silencio volvió de nuevo, pero no frío y apremiante, pero acogedor, aceptando e incluso feliz, cuando cada palabra, cada gesto y cada pensamiento está en su lugar, cuando es bueno, y el mar es ruidoso cerca. Lida sabía por sus conocidos comunes que Arcadia ahora vive completamente solo. Así que inmediatamente encontró argumentos para romper la comunicación con el joven exorcista. Y Lidia a veces sentía como su corazón se estaba congelando. ¿Podría realmente no saber lo que estaba pasando a sus espaldas durante años? Eso sería como un destino triste. Y ahora ella está bien. Está feliz de tener una casa en la playa. Ella está esperando a un hombre que siempre sea su apoyo confiable, y en su vida hay quienes la aman y no se negarán a ayudar. ¿No es sencillo? Sin la búsqueda e inesperación del Estado, la gente llama felicidad. Lida creía sinceramente que merecía tanta felicidad, y estaba lista para compartirla con su vecino como si fuera una deliciosa abuela. Por la valla.